Estaba de paro el Zoom, che. Así que tuve que reiniciar la computadora y bueno, viste cómo es esto. No Son todo responde como corresponde. gajos del oficio, dijo la naranja. Así es. Bueno, ya venimos con 5 minutos de retraso, fácil, así que vamos a tratar de acelerar. Desde ya, todas las preguntas que ustedes quieran hacer, las pasan por el chat. José las recoge y me las transmite, o les da micrófono para que ustedes pregunten más en profundo, que sería lo ideal. Así hacemos esto un poquito más interactivo. ¿Qué te parece? Excelente. Estamos Bueno, atentos. hoy vamos a entrar a ver, hoy y el jueves, vamos a terminar de ver estos principios básicos o conceptos básicos. Fíjense que hasta ahora hemos usado muy pocas fórmulas, conceptos básicos de física que tienen que ver con la climatización y con todo lo que nosotros analizamos cuando diseñamos una instalación o necesitamos saber cuando queremos explicarnos el porqué de alguna falla o de algún funcionamiento, ¿no? Tanto de la caldera como de la bomba, etcétera, etcétera. Hoy vamos a tratar de analizar el concepto de presión. Es una de las partes de la física que personalmente a mí más me gustan. Y ahora van a ver por qué, porque explica un montón de cosas el tema de la presión. En principio, lo primero que podemos analizar es, a ver, ¿por qué cuando una persona camina en la nieve usa raquetas como calzado para no hundirse? Es clásico, está en todos los libros de física del secundario, y lo que vamos a ver es que hay, espera un cachito, que tengo que mirar acá una cosa, un segundo, disculpen, pero esto es así. Ahí estamos, espera, Espero no tener problemas, si no, José, vos tomás la posta Dale. y ahí estamos. Bueno, esto es típico, ¿cierto? Es decir, es una pregunta típica. Presión es fuerza sobre superficie. La misma fuerza aplicada sobre un solo punto ejerce una presión mayor que esa misma fuerza aplicada sobre una superficie más grande. ¿Y por qué? Porque la presión, manteniendo constante la fuerza, va a ser inversamente proporcional a la superficie. ¿Qué quiere decir esto? A mayor superficie, menos presión. Y esto hace que cuando caminamos en la nieve, las raquetas estas de nieve, el otro día vi una película de unos tipos que estaban en el polo y que lo seguían unos lobos, Dios me libre, andaban caminando, tremenda. Qué momento, ¿no? Sí, ahí sí que tenés que correr, ponete las raquetas, no para jugar al tenis. Entonces, la presión es manteniendo la fuerza constante, que sería nuestro peso, la presión es inversamente proporcional a la superficie. Si yo, en vez de pisar con la planta de mi pie, de mi zapatilla, aumento esa superficie con una raqueta, ejerzo menor presión y por lo tanto puedo caminar sin hundirme. Bien. ¿Está claro? Entonces esto es fundamental. Presión igual fuerza sobre superficie, lo que quiere decir que fuerza es igual a presión por superficie. Es decir, vamos a ir aquí a la pantalla. Aquí, vamos a ver, si presión es igual a fuerza sobre superficie, yo puedo decir, variando esto, pasándolo acá, que presión por superficie es igual a fuerza. ¿Está claro? ¿Qué hago? Paso este término que es superficie, que acá está dividiendo, cuando lo paso al otro lado de la ecuación, lo paso multiplicando y me queda esto, que presión por superficie es igual a fuerza. ¿Estamos con esto? Ok. Entonces, una cosa va con la otra.
¿Mm? Ahí estamos, disculpen todo esto. Bueno, al aumentar la superficie, disminuimos la presión teniendo la misma fuerza. Está claro, ¿verdad? Está clarísimo, che. Ahora vamos a ver este concepto, cómo se mide y de qué distintas maneras podemos entenderlo y aplicarlo. Y vamos a hablar de toda una serie de fenómenos, de lo que es la presión hidrostática y lo que es la presión hidrodinámica. Esto que estamos hablando del peso, la raqueta, significa la presión mecánica, ¿eh? Es una fuerza sobre una superficie. Pero como nosotros trabajamos con el agua, como el elemento fundamental con el cual transmitimos la energía desde la caldera hasta los emisores de temperatura, de calor, que son el piso radiante de los radiadores, vamos a tratar de entender el concepto de presión y de fuerza en función del líquido, del agua, ¿sí? Y ahí vamos a ver que hay dos maneras. Pero antes de eso, en realidad la unidad de presión a nivel internacional era el pascal, pero el pascal es una medida muy chiquitita de presión. Es una medida que es un newton por metro cuadrado. Newton es algo así como 0,98 kilogramos, y por metro cuadrado te da algo así como que un bar, una atmósfera, este famoso 1 kilo por centímetro cuadrado de presión, son más o menos alrededor de 100, 110.000 pascales. Quiere decir que a nivel práctico el pascal lo desechamos como una unidad operativa para trabajar en la realidad de lo que nos toca. Por ahí un tipo que está trabajando, un investigador del CONICET, que no es ningún tipo, es un señor investigador del CONICET, que está trabajando en reacciones químicas y que está trabajando con dimensiones y magnitudes muy pequeñas, bueno, para ese tipo de actividades el pascal puede ser una unidad de medida apropiada o relevante. Ahora, para nosotros que trabajamos con kilos, realmente pasamos a estas tres unidades de presión que ya vimos en varias y distintas oportunidades, que son el kilogramo por centímetro cuadrado, la atmósfera, el bar y el metro de columna de agua, sabiendo que 1 kilogramo por centímetro cuadrado equivale a un bar, que es una atmósfera, y que son 10 metros de columna de agua. Esas equivalencias son para medir con distintas unidades la misma magnitud que la presión. ¿Está claro? Bien, bien. Acá abajo estaba, mira, yo lo estaba pensando y acá ya estaba escrito. Claro. Qué bárbaro. ¿Eh? Bien. Hay otro teorema, el teorema de Pascal, que dice que la presión del agua, la presión ejercida por un medio líquido como es el agua, se transmite en todos sus puntos y en forma multidireccional. Y cuando esta presión está dentro de un recipiente cerrado, por ejemplo una esfera, todas esas fuerzas producto de la presión se van a distribuir alrededor de toda esa esfera en forma perpendicular a la superficie exterior de la esfera. Es decir, que la presión ejercida sobre un punto, así dice el teorema, ¿no? A ver, lo vamos a mirar mejor, pero el teorema que dice, la presión ejercida sobre un punto de un seno líquido se ejerce en todas direcciones sobre ese punto. Y ahora vamos a ver a qué equivale. Antes vamos a decir que la presión hidráulica, que es la que nos interesa en este momento, puede ser estática o dinámica. Estática es lo que decíamos recién, es la presión que se ejerce en un punto sumergido dentro de un líquido. Cualquier punto que está sumergido en un líquido recibe una presión en todas las direcciones equivalente a la profundidad a que ese punto está respecto de la superficie, y la densidad del líquido en el cual está sumergido. Ahora lo vamos a ver bien. ¿Estamos? Es decir, no es la misma la presión que yo voy a tener sobre un punto a 10 centímetros de la superficie si el líquido es agua o si el líquido es mercurio.
Es casi 7 veces mayor la presión que va a ejercer el mercurio que el agua. Pero ya lo vamos a ver mejor. Y la otra presión hidráulica es la llamada la hidrodinámica. La presión hidrodinámica es, dentro de un sistema en reposo, la variación, el incremento o disminución que pueda producirse en ese sistema producto del movimiento del fluido dentro del sistema. Por lo general, cuando decimos de que nosotros movemos un líquido dentro de un sistema, estamos hablando de una bomba. Así que cuando veamos presión hidrodinámica, vamos a ver caudal, vamos a ver pérdida de carga, vamos a ver la curva de la bomba, vamos a ver qué es flujo laminar, vamos a ver qué es flujo turbulento, vamos a estudiar lo que se llama la ecuación de continuidad del caudal y vamos a ver un poquito, todo esto con palabras y sin números, vamos a ver un poquito cómo funciona la presión hidrodinámica. Lo que vamos a hacer ahora es abocarnos a la presión hidrostática. Y para eso hicimos acá con el equipo de creativos que tenemos en la empresa, hicimos unos pequeños grafiquitos. En esta lámina tenemos para hablar, qué sé yo, media hora, hora y cuarto, no sé, José, lo que queramos. Sí, qué bien, qué lindo que está, ¿eh? ¿Te gusta? Mirá el buzo. Sí, mirá el buzo. Y el pescado ese medio fantasmagórico que anda por ahí, ¿no? Se parece que tengo yo. ¿Vos tenés pecera? Tengo pecera, sí. Es de mi hijo. De tu hijo. Bueno, yo les comento esto, una pequeña digresión. Una vez a mis nietos le quise regalar al mayor una pecera. Mi nieto vive en Pinamar, estaban acá en Buenos Aires, fui, compré una pecera, 4 pescaditos, el aireador, las placas ecológicas, las piedras, las plantitas, 3 caracius, de estos peces dorados, golden fish. Sí. Armé toda la pecera y mi hija me dijo, pero ni loca me llevo eso, el laburo que me va a dar, después se muere un pescadito, en Pinamar no tengo dónde comprarlo, los chicos lloran. El resultado de eso es que hace ya, Juaco tenía 4 años, va a cumplir 10, hace 6 años que tengo una pecera en donde los peces fueron cambiando y cada vez que viene mi nieto lo van a mirar. Pero no es mucho trabajo. Una vez por mes, medio día de laburo. Yo tengo una pecera grandota, después les mando una foto. Bueno, a ver, la presión hidrostática es la presión que se ejerce a través del peso de un líquido sobre un punto cualquiera. Y no depende ni del volumen de agua que haya arriba, ni depende del peso o de la masa que haya arriba, sino que depende fundamentalmente de 2 cosas, que son la distancia h que tengo acá, es decir, desde la superficie de este líquido hasta este punto, esta distancia por ρ. ¿Qué es ρ? La densidad del agua. No, ρ es la densidad. En este caso, la densidad del agua. El agua tiene una densidad que se usa como parámetro. Decimos que el agua tiene una densidad de 1 kilogramo sobre decímetro cúbico. La densidad es la relación entre el volumen, el peso, digamos, y el volumen. 1 kilo de agua está contenido en 1 decímetro cúbico, en 1 litro de agua. Y se toma como norma. De ahí en más, vos vas a ver que, por ejemplo, el aceite tiene menor densidad que el agua. Es decir, 1 litro de aceite pesa menos que 1 litro de agua. Por eso, si yo tiro aceite en un recipiente donde hay agua, el aceite se queda arriba. Le paso la mini pimer, lo licúo todo y al cabo de un rato se separa nuevamente y queda arriba. ¿Por qué? Porque la densidad del aceite es menor que la densidad del agua. ¿Está? Lo mismo pasa con el corcho. ¿Por qué flota el corcho? Porque su densidad es menor que la del agua. ¿Está? Bien. Ahora, si yo meto en un recipiente un cubito de hierro, se va para el fondo. ¿Por qué? Porque la densidad del hierro es mayor que la densidad del agua.
¿Está claro? Ok. Después vamos a ver, porque hay otro principio que tiene que ver con esto de la hidrostática, que es el principio de Arquímedes. Ese famoso principio que Arquímedes descubrió mientras se estaba bañando y que salió a los gritos, dicen, medio desnudo por las calles de Siracusa, creo que era Siracusa el pueblo donde vivía él, gritando Eureka, Eureka, que fue famoso, ¿no? El grito ese. ¿Por qué? Porque descubrió el principio de Arquímedes, que después lo vamos a ver. Bueno, acá tenemos otra paradoja, que es, a ver, yo tengo un punto acá sobre el fondo de este recipiente, tengo un punto acá sobre el fondo de este otro recipiente, y tengo un punto acá sobre el fondo de este otro recipiente. ¿Cuál es la presión que recibe cada uno de esos puntos? Teniendo en cuenta que en este recipiente hay casi la misma cantidad de litros que en este, o un poco más. En este recipiente quizás hay más litros, pero ¿cuál es la presión que van a tener esos puntos que están justamente ubicados en el fondo de cada uno de estos recipientes, que a su vez están unidos en una forma de vasos comunicantes? ¿Qué les parece? La misma, dice la gente acá. ¿Qué dicen ahí? La misma Parece presión. la misma presión, perfecto. ¿Por qué? Porque si hubiera distintas presiones, este sistema no estaría en reposo. Nos llenaríamos de guita. Si logramos que sin ningún tipo de energía a aplicar podemos lograr hacer circular agua, y bueno, hemos logrado el movimiento continuo, que es la gran meta de todos los físicos, te diría casi de todos los alquimistas, desde que empezó el estudio de estas cosas. Es decir, que estos puntos reciben la misma presión simplemente porque están a la misma profundidad respecto de la superficie. Y cuando estos recipientes yo les comunico, todos van digamos, a posicionarse en el mismo nivel de agua. Bien. Los puntos que están a 1 centímetro de la superficie en los 3 recipientes también tienen la misma presión. Por lo tanto, están quietos. ¿Está claro? Clarísimo. Ahora, ¿qué significa esto de que estemos, cuando nos sumergimos en un seno líquido? Eso del seno da para susceptibilidades, ¿no? Pero cuando estamos sumergidos dentro de un líquido, ¿qué nos sucede? Y estamos expuestos a una presión que se va a dar en todos sentidos. Un buzo que está a 30 metros de profundidad, que es la profundidad máxima que se puede bajar con un equipo de buceo, de aqualung, está sometido a 3 atmósferas. Está sometido a 30 metros de columna de agua. ¿Cómo hace para respirar? Porque a esa profundidad, esta fuerza que yo dibujé acá es exactamente de 3 kilogramos. 30 metros de columna de agua. 3 kilogramos. Es decir, que es lo mismo que si yo tuviera, 3 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Por cada centímetro cuadrado de su pecho, el tipo está recibiendo 3 kilos de presión. Vos sumás, dijimos que fuerza es igual a presión por superficie, sumá más o menos la superficie que tiene el pecho de una persona, imagínate cómo puede respirar el buzo si estuviese acá en el piso o en una cama, para ponerlo más cómodo, con una pesa de, ponele, 500 kilos arriba. No puede respirar. Los músculos que funcionan para inspirar el aire no tienen la fuerza como para vencer esa presión multiplicada por esa superficie que se ejerce sobre el pecho. El gran invento de Jacques Cousteau, que fue el inventor del aqualung allá por los años fines de la Segunda Guerra Mundial, es que tiene un tanque con aire comprimido, este tanque tiene una válvula reguladora, esa válvula reguladora manda el aire a una válvula que tiene el buzo en la boca. Esa válvula, ¿qué es lo que hace? Calca cuál es la presión que hay a esa profundidad, por ejemplo, 3 kilos,
y por lo tanto le inyecta al buzo el aire a la misma presión, 3 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, por un lado tiene una tremenda fuerza, que es la de la presión del agua a esa profundidad, pero por el otro lado tiene también la fuerza que le da ese aire que entra a sus pulmones a esa misma presión, el sistema se equilibra y el buzo puede respirar. Mirá vos, ¿no? Excelente. ¿Está claro? Está claro, sí, sí. ¿Eh? No Sí, sabía esa de Jacques Cousteau. esto hace que se puedan suscitar problemas de otro tipo, como pone alguien ahí la narcosis de nitrógeno, ¿no? Es decir, dentro del aire, además de haber oxígeno, hay nitrógeno. ¿Y qué pasa? Por eso a 30 metros de profundidad se puede bucear determinado tiempo y para subir de esa profundidad tenés que hacer etapas de descompresión. Porque ¿qué sucede? A esa presión, el aire dentro de los pulmones, los alvéolos pulmonares meten en la sangre burbujas de nitrógeno. Y si vos subís de golpe, ese nitrógeno que está comprimido, cuando va subiendo, se empieza a expandir, te genera una embolia y fuiste. Por eso es que hay distintas etapas para ir subiendo. ¿Estamos? Y en los casos de emergencias hay en los equipos de buzos profesionales una cámara hiperbárica donde se lo mete al tipo y se le genera nuevamente presión y se la va bajando de a poco. Pero fíjense ustedes cómo, a mí me gustó esto, porque es un ejemplo muy pero muy clarito de cómo funciona la presión, cómo a determinada profundidad esta fuerza oprime el pecho y el invento de Cousteau hace que por el otro lado exista la misma fuerza, equilibre ese diafragma que serían nuestros pulmones y por lo tanto se pueda inspirar y expirar con la fuerza normal de los músculos que manejan la respiración. ¿Está claro? Excelente, che. Bueno. Muy bien. Este otro grafiquito que tenemos acá nos explica cómo si yo hago un orificio dentro de este recipiente a esta altura, la presión de salida y por lo tanto la velocidad de salida va a ser menor y el chorrito va a caer acá nomás. En el medio hay más presión porque acá tenemos más profundidad, por lo tanto este chorrito va a llegar más lejos. Y el del fondo va a ganarle a todos. Esto es otro ejemplo de cómo la presión va a depender con el mismo líquido de las distintas profundidades. ¿Estamos? Bien. A ver, vamos a ver con qué seguimos. Porque a mí me gustaría, les voy a hacer, esto es, el que descubrió todo esto fue Pascal. Pascal fue el que de alguna manera demostró todo esto. Después les voy a mostrar un experimento que él hizo que se llamó el barril de Pascal, el tonel de Pascal. Es un experimento que ahora les voy a explicar. ¿Se entiende todo esto así como voy? A ver, chicos, contesten. Sí, se entiende todo. ¿Está lindo? Entonces, ¿esto se entiende? Por supuesto. Bueno, porque Sí, no me gusta complicar la cosa, me gusta mantener un nivel llano como para que todos nos pongamos de acuerdo. ¿Estamos? Sí, impecable, genial. Impecable, genial. Bueno, vamos a la pileta, ¿eh? Vamos. Larguemos todo esto, pileta climatizada, equipo de buceo y nos mandamos un curso de buceo. A ver, déjame a mí, esperá, acá. Yo quiero mostrar otro tema, ¿sí? Y el tema que le voy a explicar ahora es simplemente lo que pasó con Arquímedes, y el teorema que dice que todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen de líquido que desaloja. Es decir, vamos a ponerlo en términos navales. Yo tengo un mar verde en este caso, ¿sí? ¿Está? Sí. Y tengo un barco.
un barco que tiene mala combustión, está polucionando el ambiente porque no está bien regulada la mezcla entre combustible y comburente. Este barco es de hierro, pero ¿por qué este barco flota y no se hunde? Y bueno, porque Arquímedes, cuando estaba en la bañera y sentía que en la bañera era más liviano, descubrió este principio de Arquímedes, y que dice que este barco, que a lo mejor pesa, vamos a decir, 5 toneladas, recibe un empuje de abajo hacia arriba, acá, que es igual a qué cosa? A este volumen de agua en el cual está sumergido, a este volumen por, en este caso, el peso específico del agua. El agua de mar es un poco más pesada, así que recibe todavía más. Quiere decir que si el nivel de flotación de este barco es este de acá que yo les estoy marcando, eso significa de que el volumen de agua que desplaza pesa las 5 toneladas que pesa el barco. Y entonces el sistema queda en equilibrio y el barco flota. Cuando uno habla de que un barco tiene un desplazamiento de 8 toneladas, significa que desplaza 8 toneladas de agua en su casco sumergido y que por lo tanto recibe un empuje de esa magnitud. ¿Está claro? Bien. Entonces, el principio de Arquímedes nos permite también para entender por qué flotan los cuerpos. Cuando un cuerpo tiene menor peso, digamos, que el volumen del agua que desaloja, y ese cuerpo flota. Si yo tiro un pedazo de madera, un tronco, en el agua, el tronco flota. ¿Por qué? Y porque el volumen de agua que desaloja ese tronco pesa más que la madera de ese tronco. ¿Está claro? Ok. Entonces, este fue el principio de Arquímedes. Viva por Arquímedes, ojalá no lo metan en cana por andar en paños menores por la ciudad de Siracusa. ¿Está claro? Bien. Fíjense entonces cómo estamos hablando de hidrodinámica, de hidrostática, digo, y de peso específico del agua. Por eso también es que nosotros cuando nadamos en el mar flotamos más que cuando nadamos en una pileta. Porque la cantidad de agua que desaloja nuestro cuerpo en una pileta pesa menos que la cantidad de agua que desaloja en el mar. El agua que desaloja en el mar, que es la misma cantidad, porque nuestro volumen es el mismo, pesa más y entonces flotamos más. ¿Está? Bien, muy bien. Bueno, hemos dado el principio de Pascal y el de Arquímedes. Vamos ahora, a ver, avance de página. ¿Qué pasa? El que no avanza la página. Se me enojó Arquímedes, acá está. Antes de esto vamos a ver esto. El barril de Pascal. Pascal estuvo viviendo por este querido mundo alrededor del año 1600. Era una época donde todo el mundo pensaba, cosa que no sucede tan a menudo ahora. Claro, no había televisión, Claro. había mucha gente que tenía ocio creativo. A la noche, cuando hacía de noche, se prendía una vela y para mucho no daba. Y entonces se descubrieron infinidad de cosas. Casi todas las reglas de la física surgieron de la observación de la realidad y de la capacidad de determinados personajes para poder pensarlas. Y así fue que Pascal fue el que determinó esto, ¿no? Que la presión de en un sistema líquido depende del peso específico y la profundidad. Bien. ¿Cómo es ese tema entonces? Para demostrarlo, hizo este experimento. El tipo agarró un barril, ¿sí? Un barril que estaba acá abajo. Ajá. En la punta le enroscó un caño
de 10 metros de altura. ¿Sí? Bien. Puso una valvulita abajo, una válvula esférica, no sé si vendían en aquella época, pero algo puso, y llenó el barril, el tubo, y el barril llenó de agua, y el tubo lo llenó hasta arriba. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo acá hice un pequeño ejercicio. Si yo quisiera saber cuánta agua había en ese tubo y cuánto pesaba esa agua, y yo diría de que si el tubo tenía un diámetro de 1 centímetro, la fórmula del volumen de un cilindro, que en definitiva es ese tubo, es radio al cuadrado por pi y por altura. Es decir, radio al cuadrado sería 0,5 por 0,5 por pi, que es 314, y por 1000 centímetros, que serían los 10 metros. Cada metro 100 centímetros, 10 metros, 1000 centímetros. ¿Está? Sí. Esto me da 785 centímetros cúbicos de agua. ¿Eh? Una botella de vino de 3/4 tiene 750 centímetros cúbicos. Y el peso de 785 centímetros cúbicos de agua es 785 gramos. No es más, es menos de 1 kilo. Cuando el tipo abrió la llave, el barril reventó. Como yo dibujé acá abajo. Reventó. ¿Por qué? Por 785 gramos de agua. Reventó el barril. Es decir, no cierra, ¿no? Tengo un barril de madera con los unchos de metal, todo. Le pongo 780 gramos de peso y reventó. No. ¿Por qué reventó? Porque ya vimos que la presión era de 1 kilogramo por centímetro cuadrado. ¿Por qué? Porque eran 10 metros de altura la columna de agua que él armó con ese tubito. Si nosotros calculamos cuál puede ser la superficie interna total del barril, ¿sí? Y le aplicamos a esa cantidad de centímetros cuadrados, que yo calculé que son más o menos 18.000, tomando un barril de 1 metro por 60 centímetros de diámetro, tomás cuál es la superficie interna sobre la cual se va a ejercer esa presión, y me da que son 18.000 centímetros cuadrados. Quiere decir que abriendo la válvula, ese barril tuvo que resistir una presión de 18.000 kilos. Pelota. Por eso explotó. No. Por eso explotó. En sentido inverso, muchas veces nosotros cuando decimos que colocamos un tanque acumulador o un tanque intermediario en una terraza, tenemos que poner un grifo, un aliviador de aire, el nombre no me lo acuerdo, José, ¿cómo es que se llama? El ruptor de presión, El ¿decís? ruptor de vacío, un Ruptor de ruptor de vacío. vacío, que es como una válvula de retención de esta de diafragma con resorte, pero al revés. Vos fíjate que si vos cerrás la entrada de agua a un tanque que está en un 10º piso y la columna, digamos, de salida de ese tanque que va hasta planta abajo, la desagotás, el vacío que se produce hace que la presión atmosférica agarre ese tanque y lo abolle, lo destruya. Claro. Fíjense el poder que tiene la presión. Es tremendo. A mí me pasó una vez en un consorcio en donde habían puesto un tanque de plástico, de estos rotoplas o algo por el estilo, como un tanque de bombeo, en donde si se vaciaba la caldera, el agua llegaba ahí, había una bombita con un flotante que la tiraba afuera. Y resulta de que el tanque estaba vacío y subió la napa. Cuando el tanque se encontró con la presión de la napa sin poder flotar, quedó destruido, abollado, como si hubiera venido un gigante y lo hubiera estrujado. Este es el poder de la presión, que nosotros podemos aprovechar, como vamos a ver en la próxima placa. Aquí lo tenemos al Tara Service levantando
un auto con un crique hidráulico. El crique hidráulico es la prensa hidráulica. Nosotros dijimos al principio, a ver si me siguen, que la fuerza que ejerce, la fuerza resultante de un fenómeno de estos de presión y superficie, es que la fuerza, como dice acá, es la presión por la superficie. La prensa hidráulica se basa en eso. Yo tengo acá un émbolo, que es este que está de este lado, que tiene 0,1 metro cuadrado. ¿Sí? Y en este émbolo aplico una fuerza de 1 kilo. Eso significa que yo voy a tener la misma presión en todo este líquido, tanto acá arriba como acá. Aquí ya, al aplicar yo una presión, presurizo el sistema. Entonces voy a tener esa misma presión acá arriba. Ahora, ¿qué pasa? Si de este lado el émbolo, en vez de 0,1 metro cuadrado, área 1, es 1 metro cuadrado, área 2, este kilo que yo ejerzo acá, este kilogramo, ¿sí? Se me va a transformar, mirá vos, che, los líos que estoy haciendo, se me va a transformar en este otro 10 kilogramos en este otro lado de la prensa. Este es el invento de la prensa hidráulica. ¿Dónde está el equilibrio? Ahí que este embolito lo voy a tener que manejar muchas veces para que suba una décima parte de cada vez que lo bombeo este otro émbolo de acá. Pero el resultante es el de un crique hidráulico, ¿no es cierto? Ajá. ¿Sí? ¿Qué hago yo en el crique hidráulico? Y le voy dando sobre un émbolo chiquitito. Y por el otro lado multiplico el área del pistón que me está usando que estoy usando para elevar el auto, y el auto va subiendo. Por supuesto, si yo mido la cantidad de veces de recorrido que tengo en la manija, ahí está Taraservi saltando, va a ser 10 veces mayor, en este caso, que la altura que va a subir el otro émbolo. ¿Está claro? Clarísimo. Y acá está la formulita. Esto queda, el que tiene ganas lo estudia un poco mejor. Pero en definitiva, yo digo, esta es la proporción. La fuerza 1 es a la fuerza 2, como el área 1 es al área 2. Si el área 2 es 10 veces más grande que el área 1, la fuerza 2 va a ser 10 veces más grande que la fuerza 1. ¿Está claro? Perfecto. Quiere decir que yo acá presiono con 1 kilo varias veces y voy a lograr 10 kilos del otro lado. El famoso gato hidráulico. ¿Cómo? El famoso gato hidráulico. El gato, sí. El gato Famoso hidráulico. el gato. Uh-huh. El gato hidráulico. En el gato hidráulico tenés una valvulita de retención que a medida que vos vas bombeando va levantando este líquido y que no permite que vuelva. Y cuando vos abrís esa valvulita, el líquido vuelve al depósito y el crique baja. Exactamente. ¿Está? Muy bien. Bueno. Espera un cachito, vamos a volver a la otra página. Esto nos permite pensar a nosotros en la diferencia que hay entre una bomba elevadora y una bomba recirculadora. En una bomba elevadora, yo tengo de un lado de la bomba, sería esta de acá, color celeste, ¿sí? Yo tengo 35 metros de altura hasta el tanque de reserva y tengo en la planta baja o en el sótano, tengo una cisterna, de donde la bomba chupa el agua, ¿sí? De este lado de la bomba, del lado por donde la bomba chupa el agua, ¿qué presión tengo? Tendré 100 gramos, 1 metro de agua, que es el nivel del tanque de cisterna hasta donde está la bomba, que está por lo general abajo. 100 gramos. Del otro lado de la bomba, ¿qué tengo como presión? Y tengo la altura de estos 35 metros de columna de agua. Viste que la válvula, la bomba, tiene una válvulita de retención.
toda Claro, la columna de agua que llega hasta el tanque está llena, la cañería está llena, está retenida ahí. Cuando la bomba arranca, tiene que tener una presión mayor que el peso de esa columna de agua. ¿Está claro, claro? claro. ¿Eh? Quiere decir que si yo quisiera tener una bomba que me llene este tanque, porque es un edificio muy grande, y me tire 6.000 litros por hora, acá arriba, tengo que conseguir una bomba potentosa, por ahí es de 2,5 caballos, 3 caballos de fuerza, que me permita tener un caudal de 6 metros cúbicos por hora con una contrapresión de 35 metros de columna de agua. ¿Eh? Ya vamos a ver cuando hablemos de caudal cómo se ve en la bomba las distintas curvas y las distintas bombas que me van a permitir seleccionar un equipo que trabaje aliviado para cumplir con este trabajo. ¿Está? Es decir, ¿cuál es la peculiaridad y lo que nos va a servir a nosotros para discernir entre un caso y el otro? En este caso, la bomba tiene una presión tremenda del lado de la impulsión, que son los 35 metros de columna de agua, y prácticamente ninguna presión del otro lado. 100 gramos, como Claro. mucho. ¿Eh? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Ahora vayamos a que esta casa tiene calefacción. Y tenemos un sistema central con una columna de impulsión que alimenta a todos los radiadores y una columna de retorno, y que todo esto termina en el vaso de expansión que está arriba, un poquito por debajo del nivel del tanque de reserva. En un sistema sanitario, el tanque de arriba se llama tanque de reserva y el tanque de abajo es el tanque cisterna. El tanque de expansión, abierto en este caso, nos permite contener el incremento de volumen del agua producto de la temperatura cuando la caldera funciona y calienta todo el sistema. ¿Sí? Y por lo general está un poco abajo del tanque de reserva para que por gravedad el flotante que tiene el tanque de expansión esté siempre servido, tenga agua. Lo pongo arriba, por lo que vimos de los vasos comunicantes, nunca va a llegar el agua al tanque. Pero esto es accesorio. En esta bomba que tenemos acá, la presión que hay del lado de la impulsión, que sería la parte roja, es exactamente la misma que voy a tener del lado de la chupada, de la aspiración de la bomba. ¿Por qué? Y porque es una bomba recirculadora. ¿Qué presión va a tener esta bomba? Y la misma. Si acá tengo 35 metros de columna de agua, voy a tener de este lado 35 metros de columna de agua. Y del otro lado, rojo, de impulsión, otros 35, porque el sistema es un sistema cerrado y está lleno de agua. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa? Acá está el dibujito. De un lado tengo esta presión, del otro lado esta otra. Pero la presión 1 es igual a la presión 2. Por lo tanto, la resultante es 0. En este caso, no importa para un sistema cerrado qué altura tenga el edificio. Es lo mismo, porque la misma presión que tengo que vencer en la mandada, la retorno en el retorno, se equilibran. La bomba que yo voy a tener que calcular va a tener que vencer solamente la pérdida de carga del sistema. Es decir, yo tendré que calcular en función de el diámetro de esta cañería y de este retorno, yo lo que tendré que calcular es, para determinada cantidad de litros, en este caso 6.000 litros hora, para qué pérdida de carga tengo en función de esa sección de cañerías y la resistencia que me pueda dar la cantidad de radiadores que yo tenga en el último piso, el radiador más lejano. Por lo tanto, esta bombita puede ser una bombita que en vez de ser de 3 caballos, como podría tener que ser la bomba elevadora, puede ser de medio caballo, o 3/4 caballos, y con eso logro, si está bien calculada la cañería, logro mover el agua
venciendo la pérdida de carga. ¿Está claro? Sí, 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 está muy claro. ¿Eh? ¿Eh? Esto es fundamental. ¿Eh? A mí, a veces me dice, che, ¿qué bomba tengo que poner? Porque tengo como 5 kilos de presión porque son 50 metros de altura. No, no es así. ¿Eh? Los 50 metros de altura están de un lado y del otro, tienen fuerzas opuestas y de la misma intensidad, por lo tanto se anula. Lo único que tengo que lograr es vencer la resistencia. Ya después vamos a ver, después vamos a ver el jueves que viene el tema de caudal. ¿Estamos? Bien. Voy a volver a la lámina que nos salteamos. ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué hice? Ah, bueno, era esa, presión hidráulica. Bueno, con esto pasamos ahora al otro tipo de presión. Esto ya está, ¿viste? Esta es la presión hidrostática, que se utiliza en una prensa hidráulica, que demostró Pascal con el famoso barril, y que nos permite a nosotros entender por qué tenemos un determinado dimensionamiento de bomba en una bomba elevadora y uno totalmente distinto en una bomba recirculadora. Y también por qué tenemos que tener cuidado si salimos a bucear. Por ahí vi una foto, creo que es de Leo Pacheco, de allá de Mendoza, que está buceando, creo que era en Brasil, no sé, esto en el grupo de WhatsApp. Ahora, Leo, entendés, a ver, por qué pudiste bucear y qué genio que fue Jacques Cousteau, que entre otras cosas fue un filósofo, porque él habló y tuvo muy en cuenta de los problemas que puede tener el mundo producto de la densidad demográfica, algunos de los cuales estamos viviendo este año, ¿no? El atentado contra la naturaleza nunca es gratis. Bueno, el otro tipo de presión es la presión hidrodinámica, que es el incremento o la variación de presión que tiene un sistema en reposo producto del movimiento del agua. Es decir, yo tengo un sistema en reposo, ¿y qué tengo acá si pongo un manómetro? Y este manómetro me va a indicar la presión hidrostática. Me va a decir, esto está sometido a determinada presión en función de la altura de la columna que está sirviendo o alimentando a este sistema, a este caño o lo que fuera. ¿Sí? Ahora, cuando yo intercalo en este sistema una bomba, obviamente si yo logro una circulación del agua y logro que el agua se mueva, es porque tiene que haber una diferencia de presión entre el antes y el después de la bomba. Si no hubiera esa diferencia de presión, el agua no se movería. Claro. Quiere decir que cuando yo enciendo la bomba, voy a tener del lado de la aspiración una baja de la presión. Y del lado de la impulsión va a tener un aumento de la presión. Ese aumento de la presión y esa baja de la presión tiene que ver con la mecánica de los fluidos y es lo que llamamos la presión hidrostática. La bomba está impulsando y hay una pérdida de carga, esa resistencia que tiene el líquido al atravesar esa cañería, que se mide de cada 100 metros, vamos a ver después una tabla el jueves, y bueno, esta impulsión con este tapón que implica la pérdida de carga, la impulsión, la raya roja, la pérdida de carga, la flecha azul, hace que en el medio de ese choque la presión aumente. ¿Está claro? Bien, bien, perfecto. Esto es por hoy todo, pero esto continuará. Continuará el jueves que viene, después volvemos a los productos, va a pasarle Analía una pequeña encuesta en donde hicimos un pequeño resumen de cuáles fueron los primeros temas que estuvimos tratando en esta serie de talleres, para ver que ustedes vayan eligiendo algunos que quisieran que repitamos o que ampliemos. No es que se nos acabaron, hay muchos otros temas. Pero bueno, vamos a llegar al taller número 40 el martes que viene. Así que es interesante hacer una evaluación de lo que vimos, de lo que hicimos
y de cuál fue el nivel de comprensión o las dudas que ustedes puedan tener. Así que les vamos a pedir que nos informen de cuáles son sus preferencias para repetir todo esto. Pablo, si querés lo hacemos ahora en 2 minutitos. Como vos Bueno, quieras. dale, pongo porque es ahora online, así que les pongo la votación, damos unos minutos para que lo pongan y ya vamos viendo a ver con qué tema seguimos. ¿Sí? Bueno, Yo ahora, dale. Yo me quedo en suspenso un minutito, después digo unas dale, palabras finales. dale. Dale. Ahí Bueno, está, me ahí está. silencio. Ahí les debería aparecer en la pantalla para que empiecen a votar. Che, Ani, ¿cómo se hace para votar? Vos por ahí no sabés. No, no No, podés. No podés, no podés. No, nosotros ni no puedo podemos. ni sé por lo pronto. No podés. Pero los chicos, Ellos ¿cómo sí ya hacen? están votando, yo ya lo estoy viendo, así que Pero está por ahí hay funcionando. alguno que no. Explícale cómo se hace. Les va a aparecer, le van a aparecer las opciones y tienen que cliquear en la opción, ahí preguntan si es una sola, sí, dejamos que sea una sola por persona, así no se nos hace lío. ¿Puedes, Bueno, bárbaro, ¿no? Sí, ahí va, damos. ¿puedes elegir más de una opción o son No, es solo una. una? Bien. Sí, ahí está, un minuto, lo dejamos un minuto más. Ya. Sí, dale tiempo que total Ah, sí, estamos ahí en tengo horario. ya Son las 8 en punto. un 80% votó, allí quedamos un Son ratito las, más. son las 8 menos 8, faltan 8 para las 8, decía. ¿Cómo se llamaba? Riverito. 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 Perfecto, de paso les voy contando que ya están subiendo, así que fin de esta semana ya van a estar todos los módulos que faltaban en el Club Peisa, los videos de las capacitaciones, ya va a estar todo, para fin de esta semana está todo completo. ¿Y cómo vamos? ¿Cómo Y va ahí la polla? estamos, 83% está votando, y hay unos ahí que... A ver, yo tengo un pollo acá, ¿no? A ver, tengo un pollo, voy a ver si ustedes coinciden conmigo una vez que esté el resultado. Ahí aparezco de nuevo. Sí, ya estamos, ya votó el 85%, así que supongo, a ver, damos un Bueno, poquito con más, eso estamos. y Con eso estamos. estamos. Bueno, ahí está. Bueno, chicos, esto ha Perfecto. sido todo por hoy. El jueves vamos a continuar con caudal, con todo lo que hace a la presión hidrodinámica. Va a ser interesante. Les agradezco muchísimo la permanencia, la fidelidad. Hoy fuimos como 220, siempre somos 220. Para mí es un orgullo poder comunicarme con todos ustedes y para Peisa esto más el grupo de WhatsApp que tiene tanta dinámica es una herramienta de trabajo para tratar de instrumentar acciones y dispositivos que les permitan a ustedes trabajar con más comodidad y con más facilidad. Muchas gracias Analía, Ani, muchas gracias José, Andrea, Juli, Alan Castelnuovo, que está tratando de armar una serie de grupos también para acceder a comunicarse con cada uno de ustedes. Y gracias fundamentalmente a todos ustedes. Yo soy Pablo Bertani, este es el Club Peisa y los esperamos el jueves. Un beso. Alguno que mande un salamín, que el otro día me mataron el domingo. Suerte. Bueno, gracias Pablo, gracias José, y los esperamos el jueves para continuar con Caudal. Que tengan unas buenas noches. Say, oh my God, the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by.
anybody through the